El Instituto de Estudios Profesionales de Tabasco, en la materia promueve servicios y programas institucionales. El tema definición de proyectos y requisitos para la buena formulación de un proyecto. Denominación del proyecto. En sentido técnico es el igual al del plan y el del programa. El alcance del término es similar. Se trata de la ordenación de un conjunto de actividades que, combinados recursos humanos, materiales, financieros y técnicos, se realizan con el propósito de conseguir un determinado objetivo o resultado. Estas actividades se articulan, se interrelacionan y coordinan entre sí. En sentido técnico, el propósito de todo proyecto es alcanzar un resultado, un efecto concreto que se logra. O un producto, elemento material o de servicio que se genera para traducir el efecto. Además, todo proyecto se realiza dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo dado. De todas las consideraciones procedentes podemos señalar las siguientes características de los proyectos. El inciso A. Todo proyecto comporta una serie de actividades de duración determinada. Esto diferencia a los proyectos de la prestación de servicios, que supone un proceso continuo. El inciso B. En los proyectos se combina la utilización de recursos humanos, técnicos, financieros y materiales. El inciso C. Todo proyecto tiene que alcanzar productos y resultados de acuerdo con el objetivo provisto en su diseño y conceptualización. A modo de síntesis, podemos decir que los aspectos sustantivos de un proyecto hacen referencia a un conjunto de actividades y acciones que se deben emprender, que no son actuaciones espontáneas sino ordenadas y articuladas, que combinan la utilización de diferentes tipos de recursos y que se orientan a la consecución de un objetivo resultado previamente fijado, y que se realicen en un tiempo y espacio determinado, y que se justifican por la existencia de una situación problema que se quiere modificar. Para mejorar la capacidad de programar y elaborar proyectos. No se elaboran planes, programas y proyectos para redactar los documentos con buenas intenciones, sino para llevarlos a cabo. Ahora bien, que se dé una mayor articulación e integración entre la formulación de un programa o de un proyecto, que por definición es búsqueda de racionalidad en la acción, y las acciones propiamente dichas, pretendidamente racionales. Es necesario desarrollar toda una serie de cualidades propias de la llamada eficiencia y eficacia operativa. Esto comporta no solo la capacidad de operacionalizar lo concebido, sino también una disposición para abandonar las ideas que se revelan como obsoletas e inútiles, al mismo tiempo que implica la capacidad de generar nuevas ideas, nuevas propuestas y, cuando así sea necesario, nuevos modelos de actuación, pero sobre todo supone la capacidad de traducir las ideas en acción. Antes de desarrollar algunas ideas acerca del modo de lograr una mayor eficiencia y eficacia operativa, comenzaremos en algo previo y más modesto: comenzar por organizar la mente de cara a la acción. Decíamos que planificar es usar procedimientos para introducir organización y racionalidad a la acción con el propósito de alcanzar determinadas metas y objetivos. Esto vale tanto para lo que hacemos e intentamos hacer en la vida cotidiana, algunas cosas más personales, como para la elaboración de planes, programas y proyectos, mediante el uso de métodos y técnicas más o menos sofisticados. Para mejorar la capacidad de programar y elaborar proyectos, tenemos que aprender a pensar organizando las ideas mediante la
manipulación mental de la información, compatibilización y articulación o articulando diferentes elementos y haciendo propuestas realistas para la solución de los problemas. Además, cuando se piensa para elaborar un programa o proyecto, hay que pensar teniendo en cuenta los objetivos y metas que se deben alcanzar, junto con la capacidad mental para manejar e integrar diferentes datos de información dado en el diagnóstico y de esta información recibida y elaborada formular el proyecto. Sin embargo, previo a todo esto y en dimensión más elemental que hemos llamado sistematización del sentido común, para anticipar el futuro, la mejor manera de organizar la mente para la acción consiste en formular 10 preguntas básicas y dar respuestas a cada una de ellas. En este vamos a ver qué son las preguntas, que son ¿qué? ¿Qué se quiere hacer? Es la naturaleza del proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué se quiere hacer? Origen y fundamentación. ¿Para qué? ¿Para qué se quiere hacer? Los objetivos propuestos. ¿Cuánto? ¿Cuánto se quiere hacer? Las metas. ¿Dónde se quiere hacer? La localización física y la ubicación en el espacio o la cobertura espacial. ¿Cómo? ¿Cómo se va a hacer? Actividades y tareas, los métodos y las técnicas. ¿Cuándo se va a hacer? Calendarización o cronogramas, ubicación en el tiempo. ¿A quiénes va dirigido? ¿Destinatarios o beneficiarios? ¿Quiénes los van a hacer? Los recursos humanos. ¿Con qué se va a hacer? Recursos materiales y recursos financieros. Las respuestas a estas 10 cuestiones nos permiten los datos e información mínima para poder tomar una serie de decisiones que permitan introducir organización, racionalidad, compatibilidad y coherencia en acción. Estas preguntas y sus respectivas respuestas nos pueden ayudar a considerar y destacar propuestas con el fin de hacer diseños que, al menos de forma preliminar, tengan algo o algunas posibilidades de realización y no sean castillos en el aire. Ser capaces de dar respuestas adecuadas a estas preguntas no significa que sepamos planificar o elaborar proyectos. Simplemente los planteamos como un modo para ir organizando mentalmente la cara a la realización de determinadas actividades. Es como dijimos, una sistematización del sentido común, pero ahora damos un paso más hacia una breve explicación de las cualidades que ayudan a la eficacia operativa. Cualidades que ayudan a la eficacia operativa. Sensibilidad, para percibir y tratar los problemas, conductas, comportamientos, actitudes, conflictos, necesidades y aspiraciones de los diferentes actores sociales implicados en la tarea o consecuencia del programa, proyecto o actividad que se vaya a realizar. Flexibilidad y estabilidad en la direccionalidad de las acciones. Son dos cualidades que a primera vista pueden parecer contradictorias, pero que en la práctica de la planificación y de la acción social se necesitan completamente. Adaptabilidad. Para cambiar el modo de abordar los problemas cuando las circunstancias así lo exijan. Esta cualidad hace referencia a la capacidad de evolucionar en función de los cambios de la situación o de las circunstancias en que se desenvuelven las diferentes acciones programadas. Las recetas y las fórmulas rígidas paralizan o dificultan la adaptación de los cambios situacionales. Fluencia. Es una cualidad extremadamente ligada a la anterior, pero es algo más que adaptarse a las circunstancias. La capacidad de influencia es la capacidad de convertir los problemas y los riesgos en nuevas oportunidades. Se trata de aprovechar las nuevas emergentes o nuevas situaciones que si bien
que si bien inesperadas pueden ser utilizadas para lograr los objetivos propuestos. Sinergia es la forma de potenciar un programa mediante la organización, articulación y coordinación de las diferentes acciones y actividades a fin de que cada una de ellas refuerce la acción y potencialidades de las otras. Capacidad de análisis. Para saber distinguir y separar las partes de un problema y hacer una operación sistemática, crítica, dividiendo un problema en sus partes, relacionando todas y cada una de ellas entre sí y con la totalidad de la que forman parte. La capacidad de síntesis, o sea, de integrar los elementos o aportes que constituyen una totalidad. Se trata de comprender los puntos que configuran una realidad y la totalidad como algo más que la suma de las partes.